Muy buenas tardes, queridos alumnos. Sean todos bienvenidos a este encuentro del día de hoy, en el que estamos iniciando un nuevo módulo del curso monográfico. Estamos hoy transmitiendo la clase desde la sala digital de la Universidad OIM, su casa educativa. Así que sean todos bienvenidos y a continuación vamos a iniciar con el contenido del día de hoy. Antes me gustaría saber si me escuchan bien, si me ven bien. ¿Pueden abrir su micrófono y confirmarme, por favor? Sí, maestra. Sí, maestra. Excelente, excelente. ¿Perdón? Ok. Bueno, no sé si están viendo en pantalla el tema que vamos a trabajar el día de hoy. Es sumamente interesante. Recuerden que nosotros, aunque concluimos el módulo de manejo de estrés y estrategias de afrontamiento, quisiéramos iniciar este módulo de habilidades parentales y docentes para el desarrollo psicosocial de los niños con este tema. ¿Por qué? Señores, miren, normalmente cuando hablamos de habilidades parentales, estamos hablando de aquellas acciones, de aquel comportamiento, de aquellas conductas que tienen los padres ante los hijos para su formación. Aquí en este módulo ustedes van a conocer diferentes estilos de crianza, van a conocer lo que es el apego ansioso, los tipos de apego en sentido general. Y van a conocer también cuáles son las situaciones que se dan dentro del núcleo familiar que afecta el bienestar emocional de los niños. Y justamente uno de ellos es el estrés. Y por lo general se ignora en las familias que todo lo que sucede impacta de alguna manera a los niños y que dependiendo de la edad que tengan, pueden o no ellos expresar ese malestar. Por lo general, cuando son muy pequeños, lo expresan a través de la conducta, que puede ser a través de conducta, por ejemplo, evitativa, puede ser también conducta de depresión, pero también puede darse en conductas disruptivas. Ustedes que son del contexto escolar saben que muchas acciones de los niños en el colegio es porque están haciendo, digamos que, una reflexión de lo que está pasando en su casa. Vamos a ver en detalle cómo se manifiesta el estrés en los niños, cuáles son las causas, cuáles son las consecuencias, pero también, lo más importante, cuál es el abordaje que podemos darle, tanto como para intervención cuando se están presentando el cuadro o también para la prevención. Quisiera iniciar con ustedes preguntando, ¿qué es el estrés? Vamos a ver, yo sé que ustedes todo dominan ese tema porque ya lo vimos, pero vamos a ver por lo menos 2 o 3 participantes que nos haga un pequeño recordatorio de lo que es el estrés. Y veo muchas manitas levantadas, esta sesión es muy participativa, así que vamos a ver. Empezamos por Dewar. Dewar, cuéntanos qué es el estrés. Bueno, ¿qué tal? Hola. Buenas tardes. Bueno, yo definiría el estrés como aquellos eventos o situaciones que superan la capacidad de una persona para poder manejarla. Correcto. De manera precisa, concisa, lo has definido. Vamos a escuchar entonces qué piensa Mayra. ¿Qué nos dice sobre el estrés? Mayra Santos. Mayra, ¿puedes abrir tu micrófono? ¿Me escucha ahora? Sí, te escuchamos. El estrés es una reacción natural del cuerpo y la mente cuando nos sentimos bajo presión, preocupación o cuando tenemos demasiadas cosas que manejar al mismo tiempo. Ok. Y me surge esta pregunta. ¿El estrés siempre es negativo? Vamos a ver quién se anima. Luisa, cuéntame, ¿tú piensas que el estrés siempre es negativo? No, maestra, porque algunas veces presentan algo positivo Ujú, en nuestro cuerpo, ujú. donde ya en esa manera ya uno sabe cómo trabajarlo. Ok. Es como se lo dicen en otras clases anteriores, que existen tipos de estrés y Ujú. que no todo deben de ser, tiene que ser de la negatividad. Ok. Porque muchas veces de esas alertas presentes
manifiestan, pueden ayudar a uno ya a poder saber cómo trabajar uno mismo esas consecuencias que nos están provocando ese estrés. Ok, y otra pregunta, ¿ustedes creen que el estrés en los niños se manifiesta de manera distinta que en los adultos? Vamos a ver quién se anima. Perla, cuéntame. Sí, maestra, se manifiesta de manera distinta ya que ellos no saben identificar, sin embargo los adultos sí. ¿Y qué pasa? Existe un estrés positivo y un estrés negativo. El estrés positivo son esos estrés que nos dan un ejemplo ante cualquier situación, un ejemplo, un examen, Exacto. una práctica o algo que tengamos que enfrentar, pero el estrés crónico es aquel estrés que permanece, que está siempre. Exacto. Bueno, pues definitivamente ustedes han definido muy bien lo que es el estrés y cuáles son los tipos de estrés que se pueden dar, pero vamos a conocernos, vamos a enfocarnos hoy en el estrés infantil y ver si definitivamente hay características que son comunes en las manifestaciones en los niños y en los adultos. Y también vamos a ver las causas. Bien, entonces, permítanme mover la pantallita esta de ustedes para poder ver el contenido de las presentaciones. ¿Ustedes están visualizando las diapositivas? Muy bien. Pues es la misma definición que utilizamos cuando estábamos hablando del estrés en los adultos. Es decir, es una respuesta natural, en este caso en los niños, ante situaciones que percibe como amenazantes, desafiantes o abrumadoras y puede manifestarse tanto a nivel físico como lo vimos en los adultos, emocional y conductual. Aunque es parte del desarrollo, ¿verdad? Natural de los individuos, su exceso puede afectar la salud y el bienestar. Y lo vamos a ir viendo en el desarrollo de la clase del día de hoy. Recordando que el estrés, en síntesis, es una reacción adaptativa que permite al niño enfrentar retos, pero que puede volverse perjudicial si se prolonga en el tiempo. Entonces, gracias. Acaban de traerme un cafecito. Aquí me cuidan, aquí me quieren. Quiero volver otra vez para acá. ¿Quién quiere venir conmigo en la próxima clase? ¿Quién se anima, por ejemplo, a hacer una exposición de su grupo aquí? Este salón es muy chulo. A ver, ¿quién se anima? Ábrame su micrófono. ¡El 1! El 2, maestra. Bueno, vamos a ver cuando estemos ya en nuestras clases particulares, ver cómo organizamos eso, porque aquí ¿cuántas personas caben? 8 personas. Ok, puede ser 2 grupos, vamos a ver. Bien, entonces, vamos a conocer los tipos de estrés infantil. Iniciamos con el estrés agudo, que se manifiesta de igual manera que en los niños, es decir, se presenta de forma repentina y breve y puede también darse generalmente en situaciones que muchas veces ni siquiera los padres identifican que el niño está pasando por un episodio de estrés. Generalmente, como es típico del estrés agudo, desaparece cuando la situación se resuelve. Eso es lo que llamamos el estrés cotidiano, ¿de acuerdo? El que ustedes pusieron de ejemplo, por ejemplo, el que se da cuando estamos ante un examen, el que se da cuando, por ejemplo, lo ponen de castigo o cuando tienen muchas tareas. Son múltiples las causas que se dan en la cotidianidad, pero hasta ahí no es preocupante porque ese es un tipo de estrés positivo, el que denominamos eustrés, ¿de acuerdo? Y ese estrés es el que nos impulsa a accionar, ¿de acuerdo? Cuando se elimina el elemento estresor, entonces volvemos a la calma. Ahora bien, ¿qué pasa si ese estrés, a pesar de que el estresor desaparece, continúa en el tiempo y además los síntomas se magnifican
entonces estaríamos hablando de un estrés crónico. Recuerden que el criterio para diagnosticar el estrés crónico es que tenga una evolución de 1 mes de duración, ya sea de forma episódica o permanente. Si en los niños esas manifestaciones que yo le voy a mostrar a continuación se manifiestan en un periodo de más de 30 días, entonces necesitamos buscar mecanismos de regulación con un acompañamiento profesional. Recuerden, estudiantes, que pueden levantar sus manos cuando deseen durante el desarrollo de la clase, como los hemos hecho en las clases tradicionales. Bien, entonces, hablemos un poquito del estrés positivo o el eustrés. Surge en situaciones de reto o cambios que ayudan al niño a crecer y adaptarse. Otra de las características es que favorece la resiliencia y la capacidad de afrontamiento. Recuerden que la resiliencia es esa habilidad, esa capacidad que tienen las personas para salir adelante a pesar de las situaciones difíciles, a pesar de las adversidades. Esas personas que por lo general aprenden de esa experiencia y salen reforzados, ¿de acuerdo? Entonces, el eustrés, justamente, esa es una de las características que favorece la resiliencia y la capacidad del individuo para afrontar la situación que se le presente, ¿verdad? También favorece el rendimiento y el aprendizaje. Por lo general, jóvenes, el eustrés se percibe como si fuera un reto, no como una amenaza. Es posible que se pongan inquietos, es posible que hasta la noche anterior no duerman bien si tienen una competencia al día siguiente, ¿de acuerdo? Pero eso no lo frisa. Recuerden que nuestro cerebro se prepara ante una situación de estrés para 2 conductas, una de 2 conductas, ¿la recuerdan? ¿Cuál es el mecanismo de defensa que utiliza el cerebro para adaptarse a una situación de estrés? A ver, ¿quién lo recuerda? Me puede levantar las manos. Wendys. Hola, Wendys. Adelante. Técnica de desahogo y de enfrentamiento. Ajá. ¿Ode? La técnica de afrontamiento o la técnica de huida. Exacto. Es una conducta de huida o de lucha. Y yo siempre le ponía el ejemplo a ustedes, o siempre se lo pongo a los estudiantes porque es muy común el tema de los atracos. Que si, por ejemplo, yo salgo a la calle con mi cartera y viene una persona y me quiere quitar la cartera, yo puedo o resistirme a entregarla sin medir el impacto que eso puede tener, esa es la conducta de la lucha, o simplemente ceder y huir, ¿verdad? Te tiro mi cartera y me voy. Entonces, ahí yo lo que hice fue salir de la situación, ¿verdad? Para no arriesgarme al peligro que eso representaba. Entonces, eso es un mecanismo que utiliza el cerebro ante una situación estresante. Hay un tercero que por lo general no se menciona, que es el bloqueo. Es decir, las personas se quedan como frisadas. Ni huyen ni luchan. Es como un estado de shock en el que entran que se quedan sin movimiento. Esa es como otra forma de responder ante una situación estresante. Pero como estamos hablando de eustrés, pues normalmente lo que hacemos es afrontarlo, no huir, aceptar el desafío y cumplir con ese compromiso. Es, por ejemplo, lo que presentan ustedes cuando tienen mucha tarea, cuando se le ponen tareas del monográfico, pero además se le ponen las tareas individuales. Wow, ¿con qué voy a empezar ahora? ¿Cuántas tareas? ¿Cuántas cosas? Y entonces comienzan a ponerse inquietos, pero después dicen, no, pero espérate, déjame ver qué tengo que enviar primero, qué tengo que enviar después, déjame priorizar. Y entonces ese estrés que ustedes reciben ahí, o ese eustrés, le impulsa a responder de manera efectiva ante ese desafío. Entonces esas son las características del estrés positivo. El estrés negativo, que es el distrés, se relaciona con experiencias que superan la capacidad de adaptación del niño. Cuando, por ejemplo,
Imagínense que un niño es muy eficiente en la escuela, pero de repente le fallece uno de un familiar cercano, papá, mamá, el abuelo. Eh, Ese niño está enfrentando dos situaciones difíciles porque está frente a los retos que les representa la escuela más los retos familiares. Lo más probable es que caiga en un estado de distrés en el que, digamos, impacte a nivel académico, baje su rendimiento, pero también impacte a nivel emocional. Entonces, cuando hablamos de distrés, es una situación demandante, desafiante o traumática que supera esa capacidad de dar la respuesta. A eso nos referimos con el distrés, que no necesariamente es agudo, puede ser episódico. Bien, uno de los ejemplos que le puse ahí fue también la separación de los padres o cuando hay violencia doméstica. Todas esas situaciones pueden generar distrés en los niños. Y dentro de las manifestaciones que se dan son las que ustedes están viendo ahí. Ansiedad, problema de conducta, malestar emocional y dificultades académicas. Puede pasar de agudo a crónico si los síntomas pues prevalecen en el tiempo que le mencionaba. Y por supuesto tener un impacto negativo. Muchas veces, señores, cuando ustedes ven niños con conducta disruptiva, que se están peleando, que le hablan mal a los profesores, que de repente era el niño tranquilo y tiene una alteración en la conducta, empiezan a verlo como un niño malcriado o como un niño, por ejemplo, que se porta mal, pero se ignora, perdón, rebelde, sí, pero se ignora que los niños también tienen sus problemas, señores. Y que como ellos no tienen esa capacidad, esa habilidad para decirlo con palabras, la manifiestan en conducta. Entonces, más que ponerle un castigo, colegas, más que ponerle un castigo en ese momento, es, digamos, contención emocional. Es ese acompañamiento, es esa escucha activa que tenemos que ver. Y si es muy pequeño, pues la observación. Hay muchos elementos para uno identificar cuando un niño está pasando por una situación traumática. Puede ser incluso hasta abuso sexual y los padres no lo conocen, porque esas son cosas que los niños no la van a hablar y la manifiestan a través de su comportamiento. Paula, ¿tienes manito levantada? ¿Puedes participar? Paola, perdón. Ahora, buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes. Haciendo un aporte, muchas veces también los padres no se detienen por las muchas ocupaciones de los trabajos. Tenemos que pensar que ya tenemos la responsabilidad. Paola, dame un segundito, por favor. Disculpa, ¿puedes subirlo un poquito? ¿Puedes subirse un poquito, por favor? Puedes continuar, Paola. Entonces, desde que ya nosotros tenemos la responsabilidad, ¿verdad? Tenemos que prestar atención. Cuando yo era más o menos, tenía de 10 a 12 años, a mí me pasó una situación. Entonces, mis padres, o sea, quien me crió fue una tía, porque mi mamá y mi papá me criaron. O sea, que a eso que yo lo digo. Pero ¿qué pasa? Yo iba mucho donde mi hermano, y había una persona que me estaba acosando. ¿Te estaba acosando o abusando? Sí, abusando. O sea, él me llegó a tocar. Oh, por Dios. Él lo que no, gracias a Dios, no llegó a penetrarme una vez, pero me agarraba la puerta. Resulta que el esposo de mi hermana, en una ocasión, ve que él me deja por la puerta y me besa. Entonces, él, en vez de reclamarle al Señor, lo que hizo fue que me echaron la culpa y me mandaron a donde mi mamá. Y me empezaron a decir muchísimas cosas. Eso me afectó mucho. Y me da de explorar y todo eso. ¿Por qué? ¿Qué estaba pasando esa situación? No estaba con mis padres. Me pasa eso. Entonces, a veces pasa mucho que los hijos le pasan ciertas situaciones y tienen temor de hablar de decirlo. Y eso me afectó bastante.
Realmente después que yo acepté al Señor y ya tuve cierta edad, yo lo superé. Pero eso me afectó emocionalmente, en el ámbito escolar, todo eso. Pero gracias a Dios que me ayudó. Yo sé que cuando una persona, un hombre, me daba la mano o me rozaba, eso me molestaba mucho. Claro, lo asociabas. Ajá, y después pero es por eso, ¿eh? Ujú. Ajá, pero aquí aprovecho para que usted tenga futuro, prestarle atención, porque eso es... Dismaydi, ¿podrías cerrar tu micrófono, por favor? Dismaydi. Disculpe, maestra, que fue que la niña me le dio al teléfono, pero no sé. Está bien, yo lo silencio desde aquí. Ya está silenciado. Muy bien. Paola, disculpa la interrupción, puedes continuar. No saben hasta aquí. Muy bien. Eres muy valiente de contar tu historia. No todo el mundo tiene esa, digamos, esa fortaleza de decirlo y decirlo así con esa responsabilidad que lo hiciste, pero también con esa actitud de compartir la experiencia para prevención, justamente. Mira, lo que te pasó, aunque no hubiera penetración, aunque no hubiera otro tipo de contacto sexual, fue un abuso sexual. ¿De acuerdo? Porque muchas veces se subestima eso, ¿no? Porque lo único que hizo fue tocarme el pecho. Te tocó el pecho sin tu consentimiento y eso es abuso sexual, con el agravante de que eras una niña. ¿Entiendes? De que eras una niña. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso, como bien dice Paola, con el tema de la confianza con otras personas, con nuestros hijos, tanto niñas como niños. Porque la secuela, y mírenlo ahí como lo dijo Paola, que eso deja, se manifiesta prácticamente en todo el ámbito de la vida de las personas que han sido abusadas. Y ni hablar de la relación de pareja también en el aspecto sexual. Ustedes no se imaginan, yo que soy terapeuta sexual y de pareja, la cantidad de mujeres y de hombres también que van a consulta justamente porque están teniendo dificultad en las relaciones íntimas con su pareja y desconocen que están asociadas a un abuso sexual. Lo desconocen. Entonces, por eso la importancia de hacer esa intervención. Gracias, Paola. Catherine. Buenas tardes. Sí, te escucho. Bien. Quería comentar algo sobre lo que estaba diciendo, porque cuando estaba haciendo la guardería, me tocó trabajar con casos de los niños, que él era muy bueno en la escuela. Pero bueno, que su mamá y su papá se divorciaron. El niño bajó de entendimiento a cero. Pero independientemente de eso, era un contrativo que se puso súper agresivo. Sí. Me daba golpe a los profesores, a los estudiantes, y se pasaba el tiempo durmiendo en el curso. Esa que no quería tener punto. Exacto. Y me tocó buscarlo a él. Y, o sea, él echaba como la culpa a la mamá, porque él decía que el mundo se lo volvió a abrir. Y que no era para su mamá, porque su mamá vivía con su sobrino. Y que su papá se estaba pasando con él. Sí. Como que me impactó porque tuvo una vez con la psicóloga para saber más de él y indagar. Él era y que era súper inteligente. Pero después que se separó de su papá, el niño bajó a un nivel. Entonces, él me decía también, o sea, como que nadie se acercaba a eso. Cuando yo empecé con él me dijo, sí, ellos vienen y después como que nos dejan baja. Sí, sí. Me dijo, yo era que estaba diferente. Y ya cuando yo llevaba varias sesiones con él, él me decía que me gusta porque, o sea, no me ha dejado como así, como a la idea. Exacto. Yo estaba como empezando a cambiar. Pero lamentablemente yo estaba haciendo una formación, yo tuve que dejarlo, de la banda. Pero me dio pena porque yo sentía la banda. Exacto. Hablaba, le decía que no, o sea, que a veces uno como adolescente no comprende muchas cosas,
Ujú. ¿qué pasa en que se paren? Sí. Pero que no mujeres no quieren que los padres tampoco, sino que había cosas que no querían y que por eso ellos querían separar. Claro, tú sabes, Catherine, que muchos de los padres cuando tienen situaciones de pareja no toman en cuenta el impacto que eso puede tener en los hijos, sobre todo si son pequeños. No, él ni se está enterando de lo que está pasando, sí se está enterando, sí lo está vivenciando y lo va a manifestar en algún momento en su conducta, porque nadie está obligado a quedarse con una persona en una relación si no se siente bien. El amor se muere, las relaciones dejan de funcionar, no están obligados a estar juntos por los hijos. Sin embargo, si tomaron la decisión de separarse, eso es algo que hay que tratarlo con pinza con los niños, ¿de acuerdo? Porque incluso a veces hasta se dan situaciones, jóvenes, en lo que los niños se culpan por la separación de los padres. Ellos dicen que yo fui el culpable, incluso si son más pequeños, dicen, ah, mi papá se fue porque yo me porté mal. O sea, lo asocian con su conducta. Entonces, en un proceso de separación, lo ideal es que se busque apoyo profesional si no se sabe manejar. Bien, porque el impacto en los niños puede ser traumático. Muy bien. Entonces, vamos a escuchar a Soreli. Soreli, gracias, Catherine, por tu participación y compartir el caso. Recuerden que importante cuando compartan un caso que no mencionen ni centro educativo, ni nombre de personas, ni de los padres, hablen en sentido general. Si pueden usar seudónimo, perfecto, pero nada personal, porque esto se está transmitiendo, esto va a llegar a muchos hogares, a muchas personas, entonces tenemos que respetar eso. Bien, adelante. Bueno, profe, yo lo voy a contar desde mi propia historia. Por ejemplo, cuando yo tenía 10 o 11 años, mis padres se separaron. Y nosotros nos quedamos viviendo con mi hermana y mi hermano. Una noche yo me estoy soñando algo. Y como que alguien me está tocando, me está poniendo la mano. Bueno, la compañera me dio la valentía de hablar. Es algo como que me ha afectado muchísimo a lo largo del tiempo, que creo que todavía me afecta. Yo de repente me estoy soñando que alguien me está tocando y yo cuando me despierto. Gracias a Dios que yo desperté, era como que me estaban dando un aviso. Y de repente me despierto y cuando yo voy, yo entonces me paro y reacciono, le digo algo a esa persona. Y luego pasó el tiempo y es algo como que aunque no me llegó a afectar, yo me quedé muy traumada porque yo no se lo quería contar a nadie. Mi hermana estaba muy pequeña, estaba más pequeña que yo, y yo solamente se lo pude decir a ella. Pero ella tampoco podía solucionar algo, era algo como que yo lloraba y se lo contaba a ella, y eso me afectó mucho negativamente porque yo viví traumada todavía en la universidad cuando hablaban temas que estaban relacionados con que yo a veces lloraba, o sea, a mí se me salía la lágrima, y por la noche, todavía hoy en día, a veces tengo como pesadilla, y cuando también tenía mucho como que le hacían algo a mi hermana o a mí por la noche, y eso es algo como que me afectó mucho. Aunque no me llegaron a matar nada, pero hubo el intento y sí me afectó. ¿Qué edad tenías, Sorelis? Como 10 o 11 años. Ok, aunque tú no lo creas, ya ha pasado más de 10 años, ¿verdad? Lo que estás manifestando es estrés postraumático. El estrés postraumático puede durar años, incluso las personas pueden vivir toda la vida con esas manifestaciones y no saben que lo tienen. Por eso las pesadillas y no sé qué otras conductas puedes tener que probablemente estén asociadas a esa experiencia. Mi recomendación, Sorelis, es que busques apoyo. Lo puedes superar con un acompañamiento, ¿oíste? Para que eso no siga trascendiendo de manera negativa en tu vida. Bien, Soreli. Sí, maestra. Gracias por la valentía también de compartir tu experiencia. Bien, como ustedes pueden ver, las experiencias en la niñez trascienden si no se trabajan, si no se identifican a tiempo y se convierten justamente en el tema que estamos trabajando hoy, que es el estrés infantil. Entonces, ya vimos el eustrés, vemos ya el estrés negativo. Vamos a conocer ahora los factores detonantes del estrés infantil. Uno de ellos, y uno de los más comunes, es los cambios familiares.
el divorcio, la separación de la que hablábamos, ¿verdad? Señores, y el nacimiento de un hermano. Ustedes no se imaginan cómo suele impactar eso. Aquel niño que era hijo único, que tenía sus padres para él solito, que tenía su habitación para él solito, de repente le llega un extraño, alguien que estaba fuera de su vida. Entonces, desde el embarazo hay técnicas, hay herramientas para trabajarla, que no voy a entrar en detalle ahora porque se alarga mucho el tema, pero ustedes ya como psicólogos escolares, es bueno que busquen sobre eso, informaciones sobre cómo abordar la llegada de un nuevo hermanito. Hay libros sobre eso que se pueden consultar. Pero hay manifestaciones, por ejemplo, una de las más comunes es la regresión. El niño de 3 años que ya sabía ir al baño solo, que ya no usaba pamper, que dormía solo, ya de repente se hace pipí en la cama, ya de repente no quiere o comer o ya no quiere vestirse solo o quiere dormir otra vez con papá y con mamá. Tienen regresión, se convierten otra vez en un bebé para competir con ese bebé que ha llegado ahí. Entonces, esos son otros aspectos detonantes que generan estrés infantil. Y ni hablar, señores, de la mudanza. Porque es como una especie de duelo. El niño está acostumbrado a un entorno y de repente lo cambian a otro. Le cambian sus amigos, le cambian su habitación, le cambian su hábitat. Lo recomendable cuando se van a mudar es que el niño forme parte de eso, aunque esté pequeño, que lo lleven a esa nueva casa antes de mudarse y decirle, mira, este va a ser nuestro próximo hogar, esta va a ser tu habitación, dime de qué color te gustaría que fuera. O sea, involucrarlo en ese proceso de cambio para que el impacto no sea tan negativo. Otro de los detonantes es... ya yéndonos al entorno escolar, es la presión académica. Hay niños que son muy hábiles, usted le pone 10 tareas y 10 tareas se las hace sin problema, pero hay otros que quizás necesitan que se la den más fraccionada o necesitan un acompañamiento en su proceso de tarea. Las tareas académicas es uno de los elementos que genera más estrés en los niños y no porque no tengan la capacidad, sino porque cada niño aprenden de forma diferente y tienen estilo de aprendizaje distinto. Hay niños que, por ejemplo, pueden estudiar delante de un gentío y no pasa nada, se concentran. Hay otros que necesitan un espacio más tranquilo. Entonces, aquí es como identificar eso. Aquí, levánteme la mano el que tiene 2 hijos, 2 o más hijos. Levánteme la mano de este grupo, a ver. A ver, Elizabeth, ¿tus 2 hijos son iguales? No. A ver, ¿qué diferencias notas entre ellos? Yo tengo una niña y tengo un bebé. Uh-huh. La diferencia que yo le he notado, prácticamente ahora mismo, después del nacimiento del niño, la niña es más grande. ¿Más? Ella ha reducido su nivel de aprendizaje en la escuela. Ella era muy activa y al nacimiento del niño ella ha cambiado mucho su nivel de aprendizaje, su comportamiento también. Y realmente también siento en otras partes que realmente no la estoy viviendo involucrada mucho. Ok. ¿Qué edad tiene? Ella tiene 3 años. 3 años, ok. Sí. Es una edad en la que no se comprende mucho la llegada de un hermanito y esa es una forma de manifestar su enojo. Entonces aquí también es bueno identificar esos síntomas y trabajarlos. Hay, digamos, intervenciones que tú puedes hacer, por ejemplo, más acercamiento a ella, involucrarla más en todo lo que tiene que ver con el bebé, vamos a cambiarlo, ese es tu hermanito, es parte tuya, van a jugar juntos cuando estén más grandes, si le compras un detalle al niño, dale otro a ella, si le haces una merienda al niño, que hagan esa merienda juntos, que ella se sienta que no te están sacando de la familia, ¿de acuerdo? Que se sienta parte de ella.
Son detallitos. Y preguntarle a la maestra sobre algunas conductas que se puedan estar dando en el aula para que ella te la comente. Bien, si se escapa de tus manos, pues entonces buscar apoyo profesional. Pero hay que trabajarlo desde ya. Ustedes sabían que hay muchos hermanos que terminan odiándose y llenos de celo justamente porque esas situaciones pequeñitas que sucedieron en la niñez no se trabajaron. Eso puede darse. A ver, Griseli, ¿qué me cuentas de tu experiencia con tus dos niños? Oh, Joanna, Joanna, adelante. Niños, tengo un varón de 8 años Ujú, y la niña tiene 4 y son sumamente distintos los dos porque la niña es dominante, es inquieta, ujú, pero el niño es tranquilo, es ujú, tímido ujú. y yo a veces me pregunto cómo es posible que dos personas que nacieron de la misma madre sean tan diferentes. Es, Sí. exacto. Bueno, la psicología diferencial. Todos somos diferentes, ¿de acuerdo? Aún nos criemos en un mismo entorno, aún vivamos las mismas experiencias con el mismo estilo de crianza. Cada quien va a asimilar esa formación de forma diferente, ¿de acuerdo? Y va a reaccionar de forma distinta ante situaciones comunes que se pueden dar en la familia. Todos somos distintos, por lo tanto, aunque tengamos, digamos que una misma línea de formación, hay que observar ciertas conductas de los hijos en lo que hay que prestar una atención particular. ¿De acuerdo? O sea, no todos como en la misma canasta. Bien, porque somos diferentes, son distintos. A ver, ¿qué me dices, Griselis, que te había dado la oportunidad? Sí, disculpe, fue que me llamó alguien allá afuera. Ok. Bueno, yo tengo dos niños, son varones los dos, tengo uno de 12 y uno de 6. Ujú. Y la diferencia que hay entre ellos es que, no sé, bueno, lo que yo he notado, que hay uno que tiene temperamento más fuerte y el otro es más dulce. Ok. Se deja como guiar de mejor manera, aunque el pequeño veo que ya está como tratando de imitar un poco A su hermano mayor. su hermano mayor, entonces Sí, suele pasar. estamos trabajando en eso. Sí, sí, suele pasar. Pero recuerden, esas diferencias individuales hay que tomarlo en cuenta en la crianza. Muy bien. Y a veces pasa de que no, porque hay uno que es más cariñoso que el otro no necesita tanto cariño porque él es como arisco, es como alejado. Ese que está alejadito también necesita cariño, también necesita acercamiento. Aunque no lo exprese, él lo va a recibir, ¿de acuerdo? Él va a tener receptividad, aunque te diga, déjame tranquila, porque no sé si ustedes están vivenciando todo esto que le estoy diciendo, que hay hermanos que tú no le puedes dar un besito ni nada, porque di que son odiosos, pero en verdad esos a veces necesitan más cariño que otros. Así que ya ustedes saben. Equilibrio. Con lo mismo pasa que el grande a veces se pone celoso porque él dice, que tú más con el chiquito y yo, que no es más con el chiquito, sino que el más pequeño muchas veces, por su edad y porque no sabe defenderse, uno trata como de guiarlo de una manera diferente, pero no es que uno quiere más a uno ni más al otro. Okay. Trato de explicarse. Sí. 9 años tiene, ¿verdad? Me dijiste. 12 años más grande y el otro tiene 6. Ah, ok, hay una diferencia generacional ahí importante. Pero trata de identificar qué cosas pueden hacer en común, qué le divierte a él, que ustedes puedan hacer juntos, dinámica familiar en la casa, salir juntos también, que él se sienta que pertenece. Muy bien. Podríamos durar horas y horas hablando de esas diferencias individuales. Entonces, con relación a los factores desencadenantes, los eventos traumáticos, ¿verdad? Los accidentes, las violencias, los desastres naturales, todo eso puede generar estrés en los niños. Recuerden que cuando hablamos de estrés infantil, no solo nos referimos a los niños de 3 años, un niño, por ejemplo, recién nacido,
que tiene, por ejemplo, que ser intervenido por alguna condición médica, eso le genera estrés. Cuando llega esa fase en la que la madre tiene que dejarlo para irse a trabajar y viene un cuidador nuevo, eso genera estrés en el niño también y puede alterar su conducta, incluso hasta no dormir, tener pesadillas, estar inquieto, llorar mucho, el llanto recurrente. En la fase también cuando inician la escuela, que usted tiene que dejarlo en un entorno totalmente desconocido para ellos, esos llantos que ellos hacen, esa rabieta que hacen en esa etapa, no es más que estrés al cambio. Entonces, miren, señales de alerta. Presten mucha atención a esta parte de la presentación del tema. Si ustedes identifican estas señales de alerta en los niños, ya sea en sus hijos o en su área laboral, hay que buscar ayuda profesional. Bien, aislamiento social o bajo rendimiento escolar. Ese niño que todos los niños están jugando y él está en un rinconcito por allá, triste, algo está pasando. Irritabilidad y llanto frecuente. Los niños pueden llorar, obviamente, deben llorar, porque es una emoción natural, la tristeza, ¿verdad? Y el llanto es el sentimiento que se manifiesta de esa emoción. Entonces, pero si hay irritabilidad y llanto con mucha frecuencia, entonces también hay que observar, sobre todo si era un niño, como dicen ustedes, tranquilo y de repente cambia esa conducta. Dificultad de concentración, aquel niño o niña que era muy aplicada y de repente tú tienes que acercarte a él para que te escuche o tú le explicas las cosas y no le entiende por más que tú quieras. Entonces también atención importante. Quejas físicas. Hay niños que se enferman para no ir a la escuela, por ejemplo, o para llamar la atención de papá y mamá y le duele la barriga o le duele la cabeza y lo llevan al médico y no tienen nada. Le hacen todos los chequeos habidos y por haber y no tienen nada. Entonces ahí se evalúa qué situación ambiental, tanto en la parte académica, social o familiar, le puede estar afectando. Y otro de las señales que hay que observar son los cambios en el sueño y en el apetito. De repente el niño, que ya dormía solo, va a tocarte la puerta de la habitación todas las noches en la madrugada. Quizás no es por necedad. Es posible que esté pasando algo ahí. Bien, entonces eso hay que prestar atención. Y por supuesto, lo que le decía ahorita, la regresión, o sea, volver a ser como si fuera un bebé. Esas son señales de alerta para buscar apoyo o más bien para intervenir si tienes las herramientas en el caso del estrés infantil. En los niños también, como en los adultos, se da el TEP, que es el trastorno de estrés postraumático. Y igual que en los adultos, es una condición psicológica que aparece después de que el niño ha vivido o presenciado un evento traumático. Y dentro de eso están los que ya mencionamos: la violencia, el abuso, accidentes graves, los desastres naturales o la pérdida de un ser querido, incluso hasta de una mascota, puede generar en ellos también estrés postraumático, ¿verdad? Y esos eventos superan su capacidad de afrontamiento. Entonces, cuando estamos ante un estrés postraumático, es vital la intervención. Es vital la intervención, porque las secuelas pueden prolongarse, como ya ustedes vieron con el abuso sexual, en el tiempo y afectar la vida de esa persona en todo lo largo de su evolución. Entonces, no subestimen cuando pasa una situación y la gente solamente se enfoca en el adulto. Ok, se murió el papá, todo el mundo consolando a la mamá, consolando al abuelo, consolando, y el pobre muchachito ahí en un rinconcito. El niño también necesita atención porque ellos también viven su duelo. De hecho, nuestra próxima intervención va a ser duelo infantil, para que ustedes sepan cómo se aborda un niño que ha tenido una pérdida. Y esto me recuerda que cuando estábamos con el caso del Yesé, ustedes saben que yo fui del equipo que trabajó tanto en la zona 0, en la parte con las familias que estaban esperando ahí, ¿verdad?
en el evento. Luego en el INASIF, cuando se estaban entregando los cuerpos a los familiares, ahí también estuvimos trabajando, pero también más adelante estuvimos visitando las familias, especialmente los niños que quedaron huérfanos. Y hubo un caso que a mí me llamó mucho la atención, porque el niño de repente dejó de ir a la escuela. Y cuando nosotros tuvimos ese diálogo con ese niño, un niño de 8 años, para no alargarle la historia, lo que dijo fue que él se quería morir como su papá y su mamá. Su papá y su mamá murieron en el Yesé y tenían ese único hijo de 8 años, una pareja jovencita. Y eso fue lo que él nos dijo. Y de verdad que fue, todos los que estábamos ahí nos quedamos, porque él estaba pasando por una crisis existencial tan grande que él lo que quería era irse con sus padres. Fíjense ustedes cómo se manifiesta un trauma en los niños. Bien, entonces, ¿hay alguna intervención? Veo Dania tiene manita levantada. ¿Quieres compartirnos? Para luego conocer los síntomas principales. Ok. Bueno, pues los signos y síntomas. Ajá. Ok, está bien. Si deseas participar nuevamente, nada más tienes que levantar manita. A ver, Wendy's. Gracias, maestra. Usted menciona lo que es el duelo infantil. No voy a abundar mucho porque dijo que es el próximo tema, pero el tema que usted estaba diciendo, de que también es bueno explicarle. Estaba hablando de que consuelan a la mamá, consuelan al papá, en caso de que sea la mamá, y al niño como que lo ponen olvidado. Entonces, también es bueno explicarle al niño la situación que está pasando. Claro. Es bueno que el niño también se inspira de la persona que se irá y explica. Por supuesto. Eso nos ayuda a que el duelo sea. Ellos sufren mucho y ellos también sufren mucho y ellos saben, ellos entienden. Y les explica y ellos entienden. Y dice que dicen que no hay para qué explicarle porque ellos lo entienden. Claro que lo entienden. Por supuesto que lo entienden. Y como bien dices, debe explicársele. Todo, o sea, esa narrativa va a ser dependiendo de la edad que tenga el niño. Pero cuando estemos trabajando el tema del duelo, yo les voy vamos a detenernos en esa parte. Y ahí también vamos a aprender cómo se le da la noticia del fallecimiento de los padres a los niños, dependiendo la edad. Muy bien. Entonces, dentro de los síntomas principales que se presentan en los niños son las pesadillas, los recuerdos intrusivos, los famosos flashbacks, los juegos repetitivos relacionados con el evento, es decir, el niño puede ser que si su familiar murió, por ejemplo, en un accidente de tránsito, probablemente los juegos que él utilice sean de carrito chocando y estrellándose y todas esas cosas. Esa es una forma de ello expresarlo, el trauma. También otra de las manifestaciones son alteraciones emocionales, la irritabilidad, la tristeza, el miedo excesivo, ya no quieren dormir solo, tienen pesadillas y la culpa. A nivel de la conducta, puede darse el aislamiento, la regresión y el bajo rendimiento escolar. Y por supuesto, la hiperactivación fisiológica, pues los problemas de sueño, los sobresaltos frecuentes y las dificultades para concentrarse. Esos son los síntomas principales. ¿Ustedes desean que yo les comparta más adelante esta presentación para que la tengan ahí como guía? Ok, muy bien. Pues prometido. Bien, entonces los factores de riesgo que tienen los niños sobre el estrés postraumático, se los sinteticé en esta imagen, ¿verdad? Trauma severo intenso, falta de apoyo familiar, historia de vulnerabilidad psicológica y el entorno de protector, que ya lo mencionamos. Entonces, claves para el manejo del estrés infantil. ¿Cómo vamos a afrontar esto? Vamos a ver a continuación. Miren, las rutinas son determinantes, tanto para la prevención
como para el afrontamiento cuando ya están ante una situación estresante, ¿de acuerdo? Entonces, son muy funcionales. Establezcanles rutinas fijas a los niños. Una de ellas es levantarse a la misma hora. Claro está, es importante el tema también de acostarlo en una hora prudente. Hay niños que todavía a las 11 de la noche o 12 de la noche están viendo televisión con papá y mamá y pretenden levantarlo a las 6 de la mañana para ir a la escuela. Obviamente ese niño no se va a querer levantar. Bien, entonces que duerman, que tengan su ciclo de sueño completo. Hay, digamos que un esquema de horario de sueño dependiendo la edad del niño, ¿verdad? Pero lo ideal es que el niño esté en cama antes de las 9 de la noche. Esa rutina también diaria debe incluir la higiene personal. Establezcan siempre dentro de lo posible desayunar con su pequeño en la mañana, porque ese es un momento de acercamiento, es un momento de establecer vínculo y se siente bien el pequeño. Aunque tú lo que sea tomándote una taza de café, pero ese acompañamiento para que el niño incluso aproveche esa oportunidad y te cuente qué tiene para el día y tú misma o mismo aproveche y le cuentes también lo que tú tienes para el día, que se sienta que él es parte importante de tu vida. La rutina escolar, preparar la mochila. Yo no sé si ustedes han visto familia que a la hora de irse que están buscando los libros, los cuadernos y todas las cosas, y eso se vuelve una locura. Entonces, luego del niño hacer su tarea, lo ideal es que prepare su mochilita. Incluso lo puede hacer él mismo, ustedes le van enseñando para que aprenda a tener responsabilidades también. Elegir ese espacio también para estudiar. Es importante un espacio organizado, donde el niño se sienta a gusto y tener un horario fijo para las tareas, dentro de lo posible, ¿verdad? Esto se me movió un poquito. Vamos a ver, un segundito. Ok. Está bien. Con respecto a la alimentación, esos hábitos alimenticios, de tener una rutina que puedan comer en una hora establecida, todas estas actividades que yo le estoy mostrando, lo que genera es estabilidad y vínculo afectivo en el niño. Enseñarle también actividades de la casa, que él vaya asumiendo responsabilidades, porque eso también trabaja valores como la responsabilidad, la colaboración, todas esas cosas que son importantes en el desarrollo psicosocial, en el desarrollo evolutivo del niño. Y sacarle sus momentos para sus juegos, ¿de acuerdo? Ya sean en actividades recreativas o estructuradas. Y cuidado con las estructuradas, que muchas veces queremos poner a los niños en todo, en karate, en ballet, en inglés, en pelota. O sea, el niño no tiene tiempo de descansar y ese agotamiento también se manifiesta a nivel escolar. Entonces, buscarle actividades que el niño pueda manejar, que tenga la capacidad de hacerla, y que también las disfrute. Eso es importante. Sin dejar de un lado, jóvenes, las rutinas emocionales, ¿de acuerdo? Es un espacio para ustedes compartir con el niño en el día. Tienen que tener también mucho cuidado con las preguntas que se le hace a los niños sobre el día. Si quieren obtener informaciones de cómo se sienten, eviten el típico ¿cómo te fue hoy? Porque te va a decir, bien. ¿Hiciste la tarea? Sí. ¿Te portaste bien? Sí. Y ahí se acabó la conversación, tú no estás logrando nada. Entonces, si ese diálogo tú lo cambias, como por ejemplo, cuéntame 3 cosas que te gustaron de la que hiciste hoy. O cuéntame 3 cosas que te hicieron sentir triste hoy. Eso da apertura al diálogo y tú vas conociendo las experiencias que el niño va teniendo en el día a día. Y lo aprovecha como un escenario para aprendizaje. Y tal y como dice ahí, señores, eso fortalece la confianza, el niño se siente escuchado y, por supuesto, la estabilidad afectiva. Catherine, tienes manita levantada. Uh-huh.
Yo no te estoy escuchando muy bien, Katherine, porque parece que hay mucho ruido en ahora donde estás. Pero, ajá. Claro, los recién nacidos también se estresan, aunque usted es más. Miren, según estudios se ha determinado que en el proceso de gestación los niños también pueden tener manifestaciones de estrés dependiendo del estilo de vida que tenga la madre. ¿De acuerdo? Hay niños que nacen predispuestos a tener ciertas condiciones psicológicas o psiquiátricas justamente por el estilo de vida que tenga la madre durante el embarazo. Si es una madre que se ha mantenido estresada todo el tiempo, obviamente ustedes recuerdan que el estrés no es solamente mental, es decir, hay elementos fisiológicos al nivel neurológico que se dan y a nivel hormonal. Entonces, si ese cortisol se mantiene elevado en la madre durante su proceso de gestación, es muy probable que también se manifieste en el niño y que pueda haber una predisposición del niño a tener estrés, ¿de acuerdo? Pero no solo eso, lo que le decía, cuando la mamá se va a trabajar, que lo deja en la casa, es un cambio brusco para el niño. Cuando lo dejan en la escuela, que ya comenzó a estudiar en un entorno nuevo, eso es un estrés para el niño. Si en ese momento también hay problemas de pareja, discusiones fuertes en la pareja delante del niño, el niño lo percibe también y puede que se estrese. ¿Y cómo lo manifiesta? Con irritabilidad, con rabieta, con llanto frecuente, con el no querer dormir. Todas esas son manifestaciones que se dan en los bebés. Lo que pasa es que los padres lo ignoran. Por lo mismo que le dije ahorita, nadie se detiene a entender que los niños también se estresan y que los niños necesitan también ser regulados, que no siempre es porque son malcriados. Bien, entonces finalmente quisiera aprovechar la oportunidad para hablarle también de cómo se manifiesta el uso de pantalla en la conducta de los niños. La pantalla tiene una estrecha relación o puede tener una estrecha relación con el estrés infantil. El uso de pantalla en niños puede aportar beneficios, como todos lo sabemos, tanto educativo y de socialización, pero requiere una regulación estricta para evitar riesgos, ¿verdad? En el desarrollo físico, emocional y cognitivo. De acuerdo a la OMS y a la Academia Americana de Pediatría, se recomienda que los niños tengan límites claros según la edad y un acompañamiento activo de los padres. Entonces, ahora yo le voy a mostrar cuáles son los beneficios del uso de pantalla en los niños, porque los hay, ¿verdad? Muchísimos. Dentro de eso está acceso a contenidos educativos, claro, a través de aplicaciones y videos. Hay muchas aplicaciones que son muy educativas, que refuerzan el aprendizaje. Pero también está el desarrollo de habilidades digitales. Ustedes saben que ahora los niños nacen siendo tecnólogos. O sea, a uno se le daña el celular y cualquier muchachito de esos pequeños te lo arregla sin problema. O se te bloquea o te descarga una aplicación para resolverte. O sea, esa es una de las, digamos, fortalezas del uso de pantalla, que es que desarrollan esas habilidades digitales. La conexión social a través de la videollamada con familias y amigos, especialmente cuando viven distante, ¿verdad? Esa es otra ventaja. La estimulación cognitiva a través de juegos interactivos que ayudan la memoria, la atención y todas esas cosas. Y por supuesto el acceso a informaciones para fines académicos y más ahora con la IA. Hay muchos niños que se apoyan en la IA para hacer sus tareas. Sin embargo, están los riesgos. Y dentro de este riesgo está el sedentarismo y obesidad por falta de actividad física. Como no hacen ejercicio y duran tanto tiempo sentados, pues eso aumenta la obesidad. Según la Organización Mundial de la Salud, 1 de cada 10 niños tiene problema de obesidad y puede estar asociado justamente a este tipo de hábito. También está el riesgo de sueño debido a la exposición a la luz azul.
Eso tiene una connotación importante a nivel neurológico. Los problemas de atención y lenguaje en edades tempranas. Recuerda que estábamos hablando, que les decía, que muchos niños son diagnosticados con autismo o con otro problema neurodivergente. Son, digamos que mal diagnosticados porque muchas veces se debe a una hiperactividad producto del uso de las de las pantallas. La exposición a contenido inadecuado, sin supervisión. Hay muchos niños que tienen acceso a páginas pornográficas y los padres no lo saben porque no le ponen un parental control a los celulares. No hay controles por ahí y los niños, hasta tú los ves que se acuestan y lo que están o interactuando en juegos donde pueden ser víctimas hasta de pedófilos. Hay que tener mucho cuidado con eso. Dewar, tienes manita levantada, vamos a escucharte. Bien, sobre lo que sobre las claves que se estuvieron hablando para manejar el estrés postraumático, pues eso se relaciona, bueno, con lo que se dijo anteriormente, o sea, con las habilidades parentales, ellas mayormente son como un conjunto de capacidades y habilidades que permiten a los padres satisfacer las necesidades físicas, emocionales y de desarrollo de sus niños. Exacto. En estas claves también es importante como, a la hora de la llegada de un primer hijo, de un segundo, un tercero, pues mantener como un entorno donde haya como una relación, un vínculo afectivo, que se cree como una confianza donde ellos puedan como expresarse y sin sentir miedo a expresar lo que sienten. Exacto. Porque mayormente a veces no tienen como, digamos que en el entorno familiar no hay esa capacidad donde ellos puedan decir, bueno, me pasa cierta situación y se la puedan comunicar a sus padres. Es correcto. Por eso es importante. Bueno, esa es la parte ya. Sí, esa apertura, esa comunicación efectiva tiene que estar, ese espacio para todos, ¿de acuerdo? Porque de verdad que la llegada de un hermanito le genera muchísimo estrés a los hermanos, ¿verdad? Sobre todo si son pequeños, porque no entienden lo que está pasando, lo que se sienten es sustituidos. Muy bien, Luisa. En base a lo que usted estaba hablando, un ejemplo sobre esto de los riesgos de usar los aparatos electrónicos. Siempre cuando yo mismo nunca le compré un aparato, siempre lo tuvo por vía de su abuela papel. Pero siempre lo orienté de cómo usarlo. Incluso no comparto, como yo he visto muchos niños, que los padres van a lugares, vamos, en plaza, centro, hasta al médico. Y para tener al niño tranquilo es con el tablet. Exacto. Digo que hay momentos que se utilice el aparato electrónico. También con mi hijo yo apliqué, porque mi hijo es un niño que, gracias a Dios, un niño sano. Mi hijo tiene 15 años y es un adolescente. En mi hijo yo apliqué el área del ocio, como el béisbol y la natación. Pero ya, vamos a decir, cuando yo caí en TED y cosas así, mi hijo reflejaba procesos emocionales donde se le enfrentaba fiebre y cosas así, era por lo que él estaba viendo que estaba sucediendo en el núcleo familiar. Exacto. Estaba somatizando. Exacto. Entonces yo conmigo aprendí siempre que en el momento que yo tenía siempre libre, siempre buscar una manera de cómo compartir con él, donde sea, aparte de ser lugares para él específicamente, pero que también la relación esté unida entre no solamente conmigo, sino con su papá o mis padres, que con el que tenía más unión. Un ejemplo en eso de lo que usted dijo que va a trabajar, lo que es el duelo en el área infantil. Mi hijo, tristemente, cuando mi hijo se enteró, fue por las redes sociales. ¿De la muerte de su papá? De mi papá. Ah, del abuelo, ok. Sí, mi papá y mi hijo eran muy apegados. Mi hijo vivía en los Estados Unidos. Y mi hijo fue porque mi hijo cogió el teléfono de él para grabar esto, porque mi hijo estaba en la práctica de béisbol. Y siempre el primer video que llegaba de sus prácticas era mi papá.
Y sinceramente, quien tuvo que lidiar con ese duelo fue el papá, que tuvo que explicar todo. Pero aún así, su papá habló conmigo y dijo, cuando tú te tienes de fuerza, tienes que saber cómo explicarlo, porque yo no le oculté nada. Siempre lo trabajamos desde que él comenzó a tener uso de conocimiento, a explicarle todo tal y como, con todas sus palabras, sin ni que minimizar las palabras como muchos padres utilizamos con los niños, Sí. sino siempre explicándole las cosas claras. Porque algunas veces, como usted dice, muchas veces minimizando, ocultando, el niño, aunque uno cree que el niño no está sabiendo lo que está pasando, Claro. el niño observa, el niño pone atención, por más que uno, el niño puede estar jugando, y algunas veces el niño no es jugando, el niño está haciendo, cree que está jugando, pero su oído, su vista, algunas veces se dirige hacia el lugar. Exacto. Entonces siempre yo he recomendado amistad y familiares, nunca discutir delante de un niño, sea quien sea. ¿Sabes? Y si se da la discusión, también se le puede explicar, porque no es que lo vamos a meter en una burbuja, o sea, eso es parte de la cotidianidad, ¿verdad? Lo que pasa es que tampoco eso debe ser como una constante, es decir, en una casa todo el tiempo, un pleito, obviamente que eso le va a afectar a él. Pero si en algún momento se da una situación de una discusión y el niño está presente, no es que lo vamos a aislar porque él no puede someterse, no. Pero se le puede explicar, ¿de acuerdo? Lo importante es, señores, que sientan su presencia, que no se ignore, que si hay un proceso de duelo, por ejemplo, como le decía ahorita, que no solo se enfoquen en los adultos, aunque el niño esté jugando carrito en una esquinita, él está vivenciando lo que está pasando ahí. Bien, entonces no podemos ignorar esas señales. Vamos a escuchar entonces a Dania para ya ir concluyendo. Pues sí, maestra, con respecto a eso de los usos tecnológicos en los niños, que yo digo que sí, que influye mucho y bastante en los niños, porque sobre todo cuando comienzan a usar esos tipos de aparatos tecnológicos, se puede decir que cuando un niño pasa mucho tiempo también frente al televisor, sí. Aunque ya casi no le gustan la televisión, lo que le gustan más los celulares. Pantallas en sentido general. Cuando hablamos de pantalla, Dania, estamos hablando de todo. El celular, la televisión, la tableta, todo lo que tiene pantalla en sentido general. Sí, y como usted también decía, se vuelven también como más irritables. Se vuelven como impacientes, como que se acostumbran a, un ejemplo, puedo decir, a otro tipo de estímulo como rápido, como acelerado. Exacto. Y también, maestra, según yo pensando, porque yo tengo un niño de 6 años, entonces, él sí que no anda, ¿cómo le explico? Como él juega, él tiene que jugar con los niños, pero él pasa mayor tiempo en la habitación, viendo televisión. Cuando él se siente como que ya se cansó, sale, pero no dura ni que tanto rato jugando con los niños, vuelve y entra por la habitación. Entonces yo no sé si eso está como, bueno, por un lado está mal, pero por otro lado no sé si está bien también, porque entonces a veces cuando está jugando o sale peleando o le dan, entonces no sé cómo. No me corresponde a mí decirte si está bien o mal, pero si yo fuera... Maestra, tú sabes, porque yo sé que es esa parte tecnológica es como un exceso ya. Claro, mira. Pasa mucho tiempo en la tele. Dania, si fuera mi caso, yo lo viera como mal. ¿Tú sabes por qué? Porque son muchas horas encerrado en una habitación viendo televisión. Las actividades de pantalla, las horas de pantalla, deben ser alternadas con otras actividades, ya sea de recreación o de aprendizaje. ¿De acuerdo? Porque ese hábito puede generar en el niño una conducta de aislamiento que se posterga en el tiempo, y después tienes un niño que no socializa, un joven que no socializa, un joven que va a tener dificultad después incluso para adaptarse a ambientes sociales, problema de adaptación. Porque todo tiene que tener un equilibrio. Hay muchos padres que dicen, no es tu caso, ¿verdad? Pero hay muchos padres que dicen, no, porque él es muy tranquilo, él se pasa el día entero ahí trancado viendo televisión.
No, pero eso no es normal, es como te dice. Exacto. Le hace falta socialización. Entonces hay que poner el equilibrio. Y yo le voy a compartir a continuación cuáles son los horarios que se deben establecer del uso de pantalla según la edad. Eso no lo digo yo, lo dice la Organización Mundial de la Salud y la Academia Americana de Psicología. Miren, ahí lo tienen. Háganle captura de pantalla para que tengan eso ahí guardado. Oigan, según la Organización Mundial de la Salud y la Academia Americana de Psicología, los niños menores de 2 años deben evitársele, oigan esto, totalmente el uso de pantalla. ¿De acuerdo? Un niño de menos de 2 años, porque en esa edad se está desarrollando su corteza prefrontal, que tiene que ver con muchos elementos de la conducta. Dentro de ello está la atención, la memoria, el lenguaje. Los niños que desde pequeños, ustedes ven que en el cochecito, Dios mío, le tienen un celular para calmarlo y no se imaginan el daño que le están haciendo, porque eso está alterándolo a nivel neurológico. Esa corteza que yo le digo se activa con luz, movimiento y sonido. ¿Y qué es lo que tiene el celular? ¿Qué tiene el celular? Luz, movimiento y sonido. ¿Entiende? Entonces, hay que limitarlo para que ellos desarrollen esa parte neurológica de manera sana, sin una sobreestimulación, porque es esa sobreestimulación que lo va a irritar. Ustedes no ven que cuando usted le quita el celular se ponen... Oye, incluso yo he visto videos, no sé si ustedes lo han visto, de niños ya más grandes que han destruido la sala de su casa porque le prohibieron el celular, porque se lo quitaron. Y creo que también hay niños que hasta han agredido a sus padres porque le han quitado el celular. Fíjense cómo se altera la conducta de los niños ante el uso excesivo de pantalla. Seguimos. Entonces, de los 2 a los 5 años, señores, el máximo es 1 hora al día. Siempre con supervisión y contenido de calidad, ¿de acuerdo? Pero no es 1 hora consecutiva, es que 15 minutos en un momento, 15 minutos en otro momento. Bien, de 6 a 12 años pueden durar hasta 2 horas diarias y equilibrarlo con actividades físicas y sociales. Es decir, no es que duren 2 horas pegadas de una pantalla, sino que, ok, en este momento juegas un poquito en la pantalla y luego entonces te vas al patio a jugar o qué sé yo, actividades físicas, ¿verdad? Y en la adolescencia, que ya aquí hay más madurez, ¿verdad? Se supone que hay un poquito más de madurez. Entonces aquí es un uso más moderado y consciente. Bien, que el niño sepa que hay límites también para este uso de dispositivo. Entonces, finalmente, para el uso responsable es establecer los horarios que le dije, priorizar los contenidos educativos y acompañar y dialogar. Colegas, pónganle un control de tiempo, que eso se puede. Hay aplicaciones para eso. Que si es media hora, en media hora, eso se bloquea. Hay aplicaciones para eso. Y hay aplicaciones también para bloquearle el contenido donde entran. Esos controles parentales también están. No se lo dejen así porque puede ser realmente dañino para los niños. Bien, entonces, finalmente, señores, sepan que en términos de estrés, en términos del bienestar de los niños, hay que acompañarlo, ¿de acuerdo? O sea, reconocer y acompañar el estrés infantil no solo protege su bienestar emocional, sino que fortalece su capacidad de crecer. ¿Con qué? Con resiliencia, confianza y amor. Muchísimas gracias por estar presentes. Saludamos también a las personas que nos van a ver a través del canal de YouTube de la Universidad OIM. Ustedes aprovechen y suscríbanse para que puedan ver todo el contenido educativo que ahí se sube. Soy Zeneida Mosquea y ha sido un placer acompañarles y quédense ahí un ratito. Bye bye.